Ayer me acuerdo que se me ha ido, que Ana, es que lo de los nombres propios y cada día peor, que Ana, hubo un momento que se preguntaba, bueno, ¿y cómo es en otros países, Ana Mancera? Y también me acuerdo que María José Marín decía, bueno, ¿y quién evalúa a la prensa y a los periodistas? Decía ella, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a retomar cositas en esa línea. Empiezo presentándoos a Silvia Rodrigo Gómez. Silvia es miembro del equipo de investigación nuestro, de Prodisnet. Está terminando la tesis sobre un estudio contrastivo del fenómeno de la doble pantalla durante el debate electoral en Francia y en España. El proyecto original incluía Estados Unidos, pero luego lo hemos simplificado un poco y nos hemos quedado en el Mediterráneo. Y está comparando cómo se construye lo que hemos llamado la subjetividad política en Twitter, ¿no? Comparando ese ejercicio de la doble pantalla. Es graduada en Lenguas Modernas por nuestra universidad, tiene también el máster de Traducción Creativa y Humanística, que es de nuestro departamento, y está trabajando como profesora de francés en secundaria, o sea que tiene muchas cosas en danza y la tesis pues también le coge muchísimo tiempo, ¿no? Como veis, lo vais a ver, su tema es el discurso paralelo en Twitter, los debates, y nos ha traído un pequeño detalle de lo que ocurrió en... No está puesto. De lo que ocurrió en el debate Macron-Le Pen. Y la ponencia se llama Las patas cortas de la mentira política. Relaciones... Sí, tranquila, ahora lo pone Susana. Reacciones en medios y redes a las falsas noticias del debate electoral Macron-Le Pen. Sí. Ay, que solo se ve aquí, claro. Claro, es que lo extiende. Cada vez que te vas y vuelves... Ahora creo que es continuo. Perfecto. Vale, y... Vale, ahora sí. Bueno, buenos días a todos y en primer lugar me gustaría felicitar a Beatriz y a Nelo por este congreso que la verdad está siendo muy enriquecedor para todos. Y bueno, como ha dicho Beatriz, hoy vamos a hablar de las mentiras de los políticos. Creo que es un tema que últimamente está bastante en la agenda mediática, ¿no? Con todo esto de los másteres y todas estas cosas que ya sabéis. Bueno, pues las patas cortas de la mentira política, reacciones en medios y redes a las falsas noticias del debate electoral Macron-Le Pen. Bueno, como ha dicho Beatriz, yo trabajo este discurso paralelo que se produce en los debates presidenciales y también en Twitter. Entonces, vemos dos niveles del discurso político. El primero de ellos es el discurso político primario, que sería el que se produce en la televisión, es decir, en este caso, en el debate electoral entre Marine Le Pen y Macron, y donde vamos a trabajar las noticias falsas. Después también tenemos el discurso político reactivo, que este sería pues, el discurso que se produce en la red, y nosotros vamos a trabajar concretamente el discurso en Twitter, tanto por parte de los ciudadanos como de los medios de comunicación y los partidos y los políticos. El objetivo de esta comunicación es analizar el recurso a las noticias falsas, que bueno, se le han dado varios nombres, fake news, en francés, intox, por parte de los políticos como estrategia discursiva temática. Y bueno, como sabéis, se caracteriza por introducir estos contenidos falsos en la opinión pública. Nos vamos a basar en dos obras de
Beatriz Gallardo y bueno, también la obra de pseudopolítica de Beatriz Gallardo y de Salvador Enguich. Vamos a ver. Bueno, en este caso vemos que la pseudopolítica está compuesta por la espectacularización de la información, la personalización de la política y la desideologización de la ciudadanía. Luego lo vamos a ir viendo poquito a poco conforme vayamos avanzando. Pero bueno, nos vamos a ir directamente a los desplazamientos discursivos de la verdad a la falsedad y para empezar pues tenemos los rumores. Por una parte, como he dicho, que vamos a trabajar el debate político que se da en los medios de comunicación y también las reacciones en Twitter, pues por eso tenemos los rumores por parte de políticos y partidos y también los rumores por parte de los ciudadanos. La verdad es que, pues bueno, sí que hay bastantes obras sobre las noticias falsas, pero la verdad es que sobre los rumores que se crean en la red por parte de los ciudadanos no hay tanto, pero sí que he encontrado los rumores que se dan en la red cuando hay fenómenos meteorológicos, por ejemplo, terremotos, como pasó en Haití, pues empieza a haber mucho nerviosismo, mucha ansiedad y entonces eso hace que pues empiecen un poco a bailar, bueno, que empiece un poco a bailar la realidad y normalmente, como vemos aquí, es con la ansiedad cuando se le da importancia a un tema y cuando es bastante ambiguo. Entonces podríamos, la verdad, relacionarlo con este tema, pues los ciudadanos ven todo este discurso y empiezan un poco a ellos mismos. Ay, perdón, porque estoy nerviosa. Bueno, ellos mismos empiezan un poco a reaccionar, intentan pues, compartir bastantes enlaces periodísticos, pero también es verdad que ellos muchas veces interpretan la realidad y bueno, luego lo veremos. También están las imágenes rumorales, que es un concepto que nos aportó Cortázar en 2014 y es próximo a los memes. Es como una forma de interpretar la realidad, ¿no? Y pasarla pues, a la sátira, al humor. Del rumor pasamos a la verdad en la política, que como dice Laborda, voy a leer la cita, la representación de la realidad es axiológica, dicho en otros términos, la realidad es conformada no ya por su descripción, sino por las representaciones ideológicas que producimos discursivamente. La cúpula o parte más llamativa de las producciones ideológicas es la de las representaciones sobre el mundo. Bueno, la verdad es que ayer ya hablamos también de Lakoff y las representaciones sobre el mundo en su obra Moral Politics. También lo podemos relacionar con Liebman, con Orwell, que más tarde vamos a ver, bueno, más tarde, ahora mismo, en el concepto de posverdad. Bueno, dos puntos muy importantes son que bueno, las mentiras son un medio para crear una falsa visión del mundo y Liebman decía, los sentimientos experimentados cuando carecemos de experiencia directa son los que evocan las imágenes que formamos mentalmente. Y precisamente esta cita nos lleva al siguiente punto, que es los sentimientos son más importantes que los hechos. Y muchas veces los medios son los que contribuyen a esta espectacularización y hacen que pues, sintamos unos sentimientos, que sintamos la realidad de otra forma. Entonces, aquí tenemos una cita que viene a decir que cuando ya hay
muchísimas fuentes de información, como pasa actualmente, que encontramos muchísimos medios, muchísimos periódicos, muchísimos enlaces para recurrir a información, llega un momento en el que es muy fácil poder colar estas mentiras, y más con las plataformas que tenemos actualmente, como son las redes sociales, pues toda la información va muy rápida y al final pues es un problema bastante grande que está intentando tratarse, y lo peor es que todas estas fuentes tienen apariencia de realidad. Y bueno, ahora ya vamos a pasar a los datos que vamos a trabajar. Tenemos 3 tipos de datos. Unas son las afirmaciones falsas, por supuesto, del debate televisivo que realizó Marine Le Pen, ¿no? La reacción en las redes y la cobertura de los medios. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Empezamos por las afirmaciones falsas de Le Pen. Voy a ir traduciendo porque, claro, los tweets están en francés. ¿Los puedo leer en francés y los traduzco? Bueno. Aquí vemos un artículo de Le Monde, débat présidentiel, les 15 intox de Marine Le Pen y Emmanuel Macron. Vemos debate presidencial, las 15 noticias falsas de Marine Le Pen y Emmanuel Macron, es decir, hasta 15 en un debate electoral. Bueno, tengo aquí preparadas las traducciones. Vale, la primera de ellas, el primer documento es el que aparece en Le Monde, que es la cita que ella dice en el debate. Dice: «Vous étiez ministre quand vous avez vendu SFR à votre ami Monsieur Draghi». Usted era ministro cuando vendieron SFR a su amigo el señor Draghi. Bueno, pues SFR es la Sociedad Francesa de Radiotelefonía, y bueno, vemos que cuando ella dice esto en el debate electoral, al mismo tiempo, pues tanto desde la cuenta de Marine Le Pen como desde la cuenta de Emmanuel Macron hay alguien encargado de realizar estos tweets que, bueno, pues van en esta línea. Porque Marine Le Pen, o bueno, la persona encargada de realizar este tweet, dice: «Vous étiez ministre quand SFR a été racheté par Monsieur Draghi. Dire le contraire, c'est un mensonge». Usted era ministro cuando SFR fue comprada por el señor Draghi. Decir lo contrario es mentir. Bueno, ella misma vuelve a reproducir otra vez todo lo que dice en el debate. Emmanuel Macron también se defiende, bueno, aparte de en el propio debate, también se defiende por Twitter y dice: «Je n'étais pas ministre quand SFR a été vendu». No era ministro cuando SFR se vendió. Bueno, pues por las dos partes existe esa guerra incluso en la red. Entonces, esto nos da que pensar y vemos que los candidatos pues hacen eco de sus propias palabras y vuelven a citar lo que ya han dicho. Y bueno, simplemente señalar que durante el debate político, bueno, el debate electoral español, esto no ocurría, porque Rajoy fue el único que publicó desde su cuenta, o bueno, el responsable de la red social, pero el resto de participantes no publicaron, únicamente publicaban los partidos. Es decir, que aquí sí que vemos un cambio importante. De hecho, bueno, tengo aquí los datos, desde En Marche se publicaron 8 tweets, desde la cuenta de Emmanuel Macron 37, desde Le Front National 81 y desde la cuenta de Marine Le Pen 63. Esto es desde que empieza el debate hasta que acaba. Y bueno, luego vamos a ver un poco la reacción, porque claro, después de estas mentiras vamos a ver cómo reaccionan los ciudadanos. Pues bueno, por una parte vemos que hay
una captura de pantalla, pero que realmente es de un medio de comunicación, es de una noticia. Y después tenemos un enlace también de un medio. Voy a leerlo y lo traduzco, pero únicamente las partes más importantes, porque si no creo que se nos va un poquito el tiempo. Pero bueno, dice, el presidente de Economía, Emmanuel Macron, dio discretamente su aprobación a la compra a su predecesor Arnaud Montebourg, que tanto criticó, la señal necesaria después del decreto sobre investigaciones extranjeras. ¿Vale? Esto es lo que es la noticia y en el propio tuit dice Macron a menti sur SFR, es decir, que Macron ha mentido sobre este asunto. Y después, en el otro tuit, vemos que también vuelve a hacer referencia a Macron a menti, il a bien autorisé la vente de SFR au patron del canal de televisión. Pues bueno, vuelven a decir que ha mentido. Así que sí que cala este mensaje en los propios ciudadanos. Después sí que vamos a ver también la verificación de datos, porque claro, desde los medios intentan un poco parar todas estas mentiras y verificar. De hecho, Le Monde es el que más tweets dedicó a la verificación. De 50 tweets, 12 pues, eran para verificar, así que bueno, es bastante significativo que de 50 a 12 ya sean para desmentir. Y bueno, aquí pues tenemos este periódico, Le Monde, que dice Marine Le Pen affirme que Macron était ministre de l'économie quand SFR a été racheté par Numérica Bleu, c'est faux. Es decir, que es falso. Y bueno, también es muy interesante que, claro, los propios medios hacen referencia a artículos del propio medio, lógicamente, pero bueno, prácticamente a tiempo real se crean para desmentir estas noticias. Y después Le Parisien también vuelve también a desmentir y dice «Débat Macron-Le Pen, foire d'un poignet sur les dossiers SFR à Alstom». Después en el propio enlace dice «Débat Macron-Le Pen, pourquoi l'attaque du Front National sur SFR n'était pas fondée», es decir, porque el ataque de Le Front National sobre SFR no estaba justificado. Como vemos, pues también hace referencia a esta noticia falsa. No es la única, porque como había dicho hay hasta 15, pero no nos da tiempo a hacer todas, así que bueno, vamos a ver la siguiente, que sería sobre la HPA, gestación pour autrui, que sería la gestación subrogada. Bueno, la cita que, bueno, lo que dice Marine Le Pen en el debate acusando a Macron es «Vous êtes en train de créer des filières de HPA à l'étranger». Usted está realizando gestiones en el extranjero para la gestación subrogada. Esta noticia también es falsa, bueno, esta cita, y vemos lo mismo, que ella vuelve a publicar en Twitter desde su cuenta y Emmanuel Macron también. Otra vez para lo mismo, para ella decir que pues, esa noticia es así y Emmanuel Macron para desmentirlo. Es curioso porque Marine Le Pen siempre utiliza las comillas para citar sus propias palabras y Emmanuel Macron, pues bueno, o bien reacciona mediante pues, una frase o también utiliza, como vemos aquí, un enlace al vídeo del propio debate para ver qué ha dicho Marine Le Pen y para ver cómo él puede contraatacar toda esta mentira. Marine Le Pen dice «Je ne veux pas reconnaître les HPA faites à l'étranger qui créeraient des vraies filières de HPA». No quiero reconocer la gestación subrogada en el extranjero que crearía industrias de gestación subrogada. Y Emmanuel Macron dice «J'ai toujours été très clair. Je suis absolument contre la HPA.
Siempre he sido muy claro, estoy totalmente en contra de la gestación subrogada. Y bueno, pues incluso hace referencia a las palabras que dice Marine Le Pen y vuelve un poco a repetirlas. Esto también es curioso. Volvemos a los tweets de los ciudadanos, cómo reaccionan. Pues bueno, aquí he puesto tweets que hacen referencia a que Emmanuel Macron miente, pero también es verdad que había bastantes que pues, le apoyaban y decían Marine Le Pen está mintiendo. Y bueno, voy a leer, a ver, lo tengo aquí. Voy a leer, os dice, Monsieur Macron, vous mentez. Vous êtes pour la reconnaissance des HPA effectués à l'étranger. Señor Macron, mientes. Estás a favor del reconocimiento de la gestación subrogada efectuada en el extranjero. Es decir, directamente se dirige a él y le vuelve a acusar, ¿no? Mientes. Y es muy curioso porque después enlazan una infografía del propio partido, porque tiene las siglas EM, que sería de En Marche, y bueno, os traduzco directamente, dice, estoy a favor de la reproducción asistida, pero no soy favorable a la legislación de la gestación subrogada en Francia. Es decir, él mismo lo está reconociendo, pero los ciudadanos vuelven a decir que miente y cogen esta infografía. Es curioso. Después, en el siguiente tuit vemos Macron dans 2017 le débat. Je ne vous ai jamais menti. Si, il y a un mensonge sur la posición HPA-PMA. Es decir, Macron en el debate y, bueno, cita, nunca os he mentido. Y el propio tuitero dice, sí, hace una hora, sobre tu propuesta de la gestación subrogada. Bueno, incluso se dirige a él, ¿no? Después vemos, pues, en la línea de lo que estamos haciendo, la verificación de los medios. Le Monde, de nuevo, pues, vuelve a decir que esta noticia es falsa. En el titular dice, sur la GPA, Marine Le Pen reprend les intox de la manif pour tous. Sobre la gestación subrogada, Marine Le Pen retoma las noticias falsas de la Manif pour tous, que sería como una manifestación pro vida, bueno, sería un poco el equivalente. Y después en el titular vemos le débat Le Pen-Macron se déroulé dans le climat de tension et d'intox. Es decir, en el debate Le Pen-Macron, perdón, el debate Le Pen-Macron se ha desarrollado en un clima de tensión y de noticias falsas. Bueno, hasta ahora, pues bueno, eran acusaciones graves, pero llega a hacer una acusación muy fuerte que pues le vincula con una cuenta offshore en las Bahamas. Y dice, faites attention à ce que vous dites. J'espère que l'on apprendra pas dans les quelques jours ou quelques semaines que vous avez un compte offshore aux Bahamas, où je ne sais pas, je ne sais rien, j'espère. Ten cuidado con lo que dices, espero que no se sepa en unos días o unas semanas que tienes una cuenta offshore en las Bahamas. Bueno, yo no digo nada, espero. Pues bueno, ya lo lanza así un poco en mitad del debate, a ver. Y pues bueno, esta acusación, pues al ser bastante grave, por supuesto salió en muchísimos medios de comunicación. Aquí vemos una captura de pantalla de uno de ellos en Le Monde. Dice, Macron et l'accusation du compte caché aux Bahamas, itinéraire d'une rumeur. Es decir, Macron y la acusación de su cuenta escondida o como sí, en las Bahamas, itinerario de un rumor, es decir, cuenta offshore. Vemos de nuevo la reacción de los ciudadanos que dicen, vale, la noticia falsa sobre la cuenta de Macron en las Bahamas viene de los rusos, podríamos decir casi sin equivocarnos, es decir, ellos también llegan a conclusiones. Después, la cuenta offshore no está en las Bahamas, está en el Caribe, en las Islas Nevis.
bueno, pues incluso aportan más información que la propia Marine Le Pen. Y, de hecho, se cita también otro tuit que publicó Gare au Goril, que dice: un periodista de investigación americano ha publicado las pruebas del fraude fiscal de Macron. Y pues bueno, le da mucha más vericidad a todo lo que ha dicho Le Pen. Aparte de todo esto, pues también hay memes, por supuesto, igual que en España. Y vemos aquí, quand on parle du compte Bahamas, ella es la periodista que se encargaba de dirigir un poco el debate. Entonces, vemos cuando se habla de la cuenta offshore en las Bahamas, pues bueno, ella ya imaginándose allí. La cobertura de los medios franceses sobre todas estas noticias falsas, pues dice: Marine Le Pen noie le débat sur une avalanche d'intox. También présidentielle, Emmanuel Macron porte plainte après les rumeurs au compte offshore. Es decir, que pues, él al final denuncia un poco los rumores pues, que se han llevado a cabo en el debate. También la cobertura de los medios españoles. Vemos Le Pen en barra la campaña con noticias falsas sobre Macron. Cobertura en medios estadounidenses, pues lo mismo. También Le Pen defamation, debate, bueno, sí. Y bueno, aquí vemos el análisis o la conclusión final, que diríamos que el discurso paralelo, como hemos dicho, tiene dos niveles del discurso político. El primer nivel, discursivo, políticos en debates televisivos. Lo que vemos es de nuevo personalización de los políticos. Aquí ya volvemos a la obra de Beatriz Gallardo y Salvador Enguix. Personalización de los políticos, la verdad es que son ataques directos a los candidatos, espectacularización, los medios forjan esta propia visión del mundo con emociones. Y después, en el discurso reactivo en red, volvemos a ver la desideologización que ya definía Beatriz y Salvador. Y después el eco del discurso televisivo por parte de los partidos políticos y, como ya hemos visto, la verificación de las noticias por parte de los medios. La conclusión, podríamos decir que las mentiras tienen las patas muy cortas, pero la verdad es que suficientemente largas como para llegar muy, muy lejos, y se demuestra, sobre todo en este caso de Twitter, pero también en otras redes sociales. Y bueno, aquí tenemos las referencias bibliográficas y finalmente deciros muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Me parece muy interesante el estudio. Tengo dos comentarios. Uno, me estaba preguntando cuánto afecta, creo que es fundamental, el algoritmo de Twitter, que como Twitter funciona un poco por fuerza bruta, al final desmentir algo, o sea, las patas dependen de cuánta gente apoya una cosa o la otra, o cuántos seguidores tenga quien apoya una cosa o la otra, más que los datos que haya detrás. Entonces, el propio algoritmo de Twitter, su funcionamiento, quizá alarga pie las patas también. un poco. Pues me ha llamado la atención el uso del concepto este de Antox, de fake news, por parte de los periódicos, ¿no? Porque no es como decir que está mintiendo, sino que es un término que con mucha carga, mucha connotación últimamente. Y en el caso de fake news, una de las cargas que tiene desde Trump es contra los medios de comunicación. O sea, fake news es lo que publican los medios de comunicación, no lo que dice Trump. Entonces me preguntaba si Marine Le Pen hace, o sea, si has visto que Marine Le Pen use el término contra los medios. O sea, como veo que los medios la atacan a ella, si ella se defiende diciendo que son los medios los que hacen la realidad paralela. Pues yo creo que eso es más por parte de Trump, pero no sé si ella... Yo creo que no. Ella no. No sé, quizás en algún hillo me lo he perdido, no lo sé.
Habría que mirarlo porque es interesante. Es un juego de legitimidad, ¿no? Y si se ataca ni Trump, eso lo ha hecho muy bien. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Silvia, yo quiero felicitarte porque me parece un trabajo excelente, estupendo. No sé si conoces, bueno, aparte de que Macron es un animal de redes sociales, tiene en Facebook, hay un movimiento que se llama así, Desantox Emmanuel Macron, donde realmente, o sea, es decir, todas las fake news y todas las antox, pues tiene un grupo, un community manager que se las desintoxica por seguir el juego de la palabra y el término cargado. Merece la pena echarle un vistazo. Pues voy a apuntármelo. Se llama así, Desantox Macron, y es una comunidad de las muchas que tiene Macron en Facebook. En Facebook. Ajá. Hola, buenos días. Me sumo a las felicitaciones, muy interesante. Yo estoy un poco contigo, ¿no? El problema de las fake news o de las antos, este término que los franceses siempre son más, ¿no? más efectivos para los conceptos. El problema es que cuando entran en este círculo de afirmaciones desmentidos, ya es imposible saber qué es verdad, qué es mentira, ¿no? Entonces, sí. Lo has mencionado al principio de tu intervención. Yo creo que esto toca en el centro de la cuestión de la verdad política, la verdad en política, ¿no? Ese es el eje central del asunto, ¿no? Es decir, cómo se utiliza lo veritable o lo inveritable en política, ¿no? Y cómo hemos entrado en una dinámica en la que la mentira forma ya parte del discurso político, ¿no? Sí, totalmente. Y además es muy interesante lo que nos has contado, ¿no? Es decir, cómo ella suelta como cargas de profundidad, las deja ahí, y entonces lo que hace es permitir que el juego de las redes zarandee en eso y vaya de un lado para otro, pero ya ha creado, digamos, el malestar, ¿no? O la incomodidad que hace que el contrario tenga que ponerse a la defensiva, o sea, tenga que demostrar una verdad, cuando Exacto. Lo que se ha argumentado contra él es una mentira, ¿no? Sí. ¿Alguna más? Yo, brevemente, si me permites, una pista que te sugiero, escuchándote me ha venido a la cabeza, que has aludido, y yo creo que ahí alguna aproximación bibliográfica sería interesante, que es todo ese universo de las relaciones públicas. Desde la perspectiva de los medios, esta es una opinión estrictamente personal, esto no es nuevo. Es decir, la creación de acontecimientos mediáticos, el papel de los gabinetes de relaciones públicas, etcétera, etcétera, para generar noticias, esto es muy viejo. Y en todo caso, una pista en ese sentido, Edward Bernays es el sobrino de Freud. Es una pieza clave de lo que es bueno, pues la génesis de las relaciones públicas, creando campañas para modificar el comportamiento de la ciudadanía a través de los medios, ¿no? Desde que fume todo el mundo, las mujeres incluidas, y usemos el cine y todas nuestras armas para crear, bueno, pues pautas de comportamiento, etcétera. Y esta pista creo que sería interesante. Muy bien. Sé tú.